Capítulo 4. Poco después, aquel frágil ser del futuro y yo estuvimos cara a cara. Vino directamente hacia mí y se echó a reír en mis narices. De inmediato me llamó la atención en él la ausencia de cualquier signo de temor. Luego se volvió a los otros dos que lo seguían y habló con ellos una extraña, muy dulce y armoniosa lengua. Vinieron otros y de pronto, delante de mí, había un pequeño grupo de tal vez 8 o 10 de estas exquisitas criaturas. Una de ellas me dirigió la palabra. Se me ocurrió, aunque resulta extraño, que mi voz podría resultar demasiado áspera y profunda para ellas. Así que sacudí mi cabeza a uno y otro lado, y señalando mis orejas, volví a sacudirla. Él avanzó un paso hacia mí, vaciló y me tocó la mano. Luego sentí que otros pequeños tentáculos suaves se posaban sobre mi espalda y mis hombros. Querían asegurarse de que yo fuera real. No me resultó para nada alarmante. De hecho, había en estas bellas personitas algo que inspiraba confianza, cierta elegante amabilidad, cierta calma de niño. Y además, parecían tan frágiles que me imaginé derribando a media docena de ellos como si fueran bolos. Sin embargo, cuando vi sus pequeñas manitos rosadas tocando la máquina del tiempo, me vi obligado a hacer un movimiento repentino para prevenirlos. Por suerte, en ese momento, cuando aún no era demasiado tarde, pensé en un peligro que hasta entonces había olvidado, y acercándome a las varillas de la máquina, desenrosqué las pequeñas palancas necesarias para ponerla en movimiento, y me las guardé en los bolsillos. Luego retomé el intento de hallar una forma de comunicarnos, y entonces, viendo más de cerca sus rasgos, advertí otras peculiaridades de su singular belleza, tan propia de la más fina porcelana. Su pelo, que era todo ondulado, terminaba en puntas sobre el cuello y las mejillas. No se veía el más leve indicio de vello sobre el rostro, y sus orejas eran singularmente diminutas. Las bocas eran pequeñas, con labios muy rojos y finos, y los pequeños mentones terminaban en punta. Sus ojos eran grandes y dulces, y me sorprendió, esto acaso parezca egocéntrico de mi parte, no encontrar en ellos el tipo de interés que hubiera esperado despertar con mi llegada. Como no hacían ningún esfuerzo por comunicarse, sino que sencillamente se quedaron allí, sonriendo y conversando entre ellos con su suave tono de arrullo, decidí ser yo quien comenzara la conversación. Señalé la máquina del tiempo y me señalé a mí. Luego, dudando un segundo acerca de cómo expresar el tiempo, señalé el sol. De inmediato, una figura pequeña, muy bella, vestida a cuadrillé púrpura y blanco, reiteró mi gesto, y después me dejó atónito, al imitar el sonido del trueno. Por un instante me quedé estupefacto, aunque el sentido de su gesto fuera lo suficientemente claro. Algo se me ocurrió de manera abrupta. ¿Y si estaban locos? Les costará entender cómo llegué a esta idea. Verán, siempre pensé que las personas del año 802,000 y pico serían muchísimo más adelantadas que nosotros en conocimientos, artes, en todo. Y de pronto, allí, uno de ellos acababa de hacerme una pregunta que demostraba que estaban al nivel intelectual de un niño de 5 años de los nuestros, ya que sólo así podía entenderse que pensaran que había venido del cielo con la tormenta. Esto no hizo más que corroborar el juicio acerca de ellos que había decidido poco antes de mantener el suspenso al ver sus ropas, sus cuerpos frágiles y ligeros, y sus rasgos delicados. Una oleada de desencanto se ciñó sobre mi mente. Por un momento, sentí que había construido la máquina del tiempo en vano. Sacudí la cabeza, apunté al sol y les hice una imitación tan vívida del trueno que los sobresaltó. Todos se retiraron un paso o más e hicieron una reverencia. Luego,
Uno de ellos vino riendo hacia mí, con una guirnalda de flores muy bellas que yo no conocía, y me la puso al cuello. La idea fue recibida con un melodioso aplauso, y de inmediato, todos corrieron aquí y allá a cortar flores, y riendo me cubrieron de ellas, casi hasta asfixiarme de pétalos. Ustedes que nunca han visto nada parecido, difícilmente puedan imaginar aquellas delicadas y bellas flores creadas por años de cultura. Después, alguno sugirió que debía exhibir su juguete nuevo en el edificio más cercano, y así me llevaron más allá de la esfinge de mármol blanco, que durante todo ese tiempo parecía haber estado mirando mi asombro con una sonrisa, hasta que llegamos a un amplio edificio gris de piedra desgastada. Mientras iba con ellos, volvió a mi mente el hilarante recuerdo de mis esperanzadas predicciones acerca de una posteridad hondamente seria e intelectual. El edificio tenía una amplia entrada y era de enormes dimensiones. Naturalmente, yo prestaba más atención a la creciente multitud de personitas y a los enormes portales abiertos que bostezaban ante mí, sombríos y misteriosos. La impresión general que me hacía del mundo que veía sobre sus cabezas era la de un confuso derroche de bellos arbustos y flores, un jardín que había sido descuidado durante mucho tiempo y en el que, sin embargo, no habían crecido malezas. Divisé un gran número de raras flores blancas, de tallo alto, que medían unos 30 centímetros en la expansión de sus pétalos de cera. Crecían desperdigadas, como si fueran silvestres, entre los distintos arbustos, pero como ya he dicho, en este momento no pude examinarlas de cerca. La máquina del tiempo quedó abandonada en el césped, entre las azaleas. El arco de la puerta estaba ricamente labrado, pero no pude observar de muy cerca el trabajo, aunque al pasar me pareció vislumbrar indicios de antiguos adornos fenicios, y me sorprendió verlos muy rotos y deteriorados por el clima. En la puerta me recibieron varias personitas de vestidos brillantes, y así entré, ataviado con deslucidas ropas del siglo XIX, de aspecto bastante grotesco, adornado de flores y rodeado del torbellino que formaban aquellas personas, con sus vestidos brillantes, de colores suaves, y sus miembros tersos y blancos, en un melodioso tumulto de risas y palabras gentiles. La gran puerta daba a un vestíbulo relativamente grande, de color marrón. El techo no estaba iluminado, y las ventanas, que en algunas partes tenían vidrios de colores y en otras no, dejaban pasar una luz suave. El piso estaba hecho de grandes bloques de un metal blanco muy duro. No eran planchas ni losetas, eran bloques, y estaba muy desgastado. Lo que supuse se debía al trajín de pasadas generaciones, así como se marca la huella en los caminos muy transitados. Cruzadas a lo largo, había muchas mesas de loza de piedra pulida, de unos 30 centímetros de altura más o menos, repletas de fruta. Algunas se parecían a una especie de frambuesas y otras a naranjas hipertrofiadas, pero en su mayoría eran tan raras que no pude reconocerlas. Alrededor de las mesas había esparcida gran cantidad de almohadones. Sobre estos se sentaron mis conductores, indicándome que los imitara. Con total ausencia de ceremonia, comenzaron a comer fruta con las manos, arrojando las cáscaras y semillas en unas aberturas circulares, ubicadas en los laterales de las mesas. No me sentí reacio a seguir su ejemplo, ya que tenía bastante sed y hambre. Mientras lo hacía, aproveché a investigar aquella habitación a mis anchas. Lo que más me chocó tal vez fuera su aspecto deteriorado. Los vitrales de las ventanas, de sencillos diseños geométricos, estaban rotos en muchos lugares, y el cortinado que colgaba al final de la habitación parecía lleno de polvo. Me llamó la atención que una esquina de la mesa de mármol cercana a mí estuviera rota. Sin embargo, el efecto general
era extremadamente rico y pintoresco. Había tal vez unas 200 personas comiendo allí, y la mayoría de ellas, sentadas tan cerca de mí como les resultaba posible, me miraban con gran interés. Sus pequeños ojos brillaban sobre la fruta que comían. Todas ellas estaban ataviadas con el mismo género suave, y sin embargo, resistente, similar a la seda. Fruta, dicho sea de paso, era lo único que comían. Estas personas del futuro remoto eran estrictamente vegetarianas, y mientras estuve con ellas, a pesar de mis deseos carnales, fui también frugívoro. Más tarde, me desayuné de que los caballos, las vacas, las ovejas y los perros habían seguido al ictiosaurio en su extinción. Pero las frutas eran muy deliciosas. Una en particular, que al parecer estuvo de estación durante todo el tiempo que estuve allí, una fruta harinosa, de envoltura triangular, era especialmente sabrosa, y me alimenté especialmente de ella. Al principio, me desconcertaban las extrañas frutas y flores que veía, pero luego comencé a entender su relevancia. Pero no nos adelantemos. Estaba hablándoles de mi dieta frugívora en el futuro distante. Una vez que calmé mi apetito, decidí hacer un claro intento por aprender el habla de estos nuevos hombrecillos míos. Claramente, era lo que correspondía hacer. Me pareció conveniente comenzar por las frutas, y sosteniendo una de estas en la mano, comencé a hacer una serie de sonidos y gestos de interrogación. Encontré grandes dificultades para darme a entender. Al principio, mis esfuerzos fueron recibidos con miradas perplejas de sorpresa o con carcajadas interminables, pero en un determinado momento, una criatura rubia pareció captar mi atención y pronunció una palabra. Necesitaron conversar mucho entre sí y explicarse varias veces qué estaba pasando unos a otros, y mis primeros intentos por articular los exquisitos sonidos de su lenguaje les proporcionaron una gran diversión. Sin embargo, me sentí como un maestro entre niños e insistí, y pronto llegué a dominar al menos unos 20 sustantivos. Más tarde los pronombres demostrativos e incluso el verbo comer, pero era un trabajo lento, y aquellas personitas pronto se agotaban y querían librarse de mis preguntas, por lo que decidí, obligado por la necesidad, que me dieran sus lecciones en pequeñas dosis, cuando les viniera en gana. Y poco tardé en descubrir que aquellas eran dosis muy pequeñas, porque nunca he conocido personas más indolentes o que se cansen con tanta facilidad. Una rareza que pronto advertí en mis pequeños anfitriones era su absoluta falta de interés. Venían hacia mí con entusiastas gritos de asombro, como niños, pero igual que niños, pronto dejaban de prestarme atención y se iban detrás de otro juguete. Terminada la cena y mis intentos conversacionales, noté por primera vez que casi todos aquellos que me habían rodeado al principio ya se habían ido. Es raro también con cuánta rapidez dejé de prestarle yo atención a esta gente pequeña. Tan pronto como sacié mi hambre, crucé el portal y volví al mundo iluminado por el sol. Todo el tiempo me encontraba con estas personitas del futuro, que me seguían a corta distancia, charlando y riéndose de mí, y que luego de sonreír y gesticular de manera amistosa, volvían a dejarme librado a mis propios medios. Cuando salí del vestíbulo, la calma de la noche se imponía sobre el ancho mundo, iluminado por el cálido brillo de la puesta de sol. Al principio, las cosas me resultaron muy confusas. Todo era completamente distinto del mundo que conocía, hasta las flores. El gran edificio que acababa de dejar estaba situado sobre la ladera de un valle por el que corría un ancho río, pero el Támesis se había desviado aproximadamente 1,5 kilómetros de su actual posición. Decidí subir a la cumbre de una colina, a unos 3 kilómetros de distancia, para tener una buena vista de nuestro planeta,
en el año 800-2701 AD, ya que esta, debo explicar, era la fecha que había registrado los pequeños cuadrantes de mi máquina. Mientras caminaba, iba atento a toda impresión que pudiera ayudarme a explicar aquel estado de esplendor entre ruinas en el que había encontrado el mundo, porque sin duda estaba en ruinas. Al subir un poco la colina, por ejemplo, encontré una gran pila de granito, ligada por masas de aluminio, que conformaba un vasto laberinto de murallas escarpadas y piedras desmoronadas, entre las que crecían espesos macizos de plantas, muy bellas, en forma de pagoda. Probablemente fueran ortigas, pero de hojas maravillosamente coloreadas de marrón y que no pinchaban. Se trataba a las claras de los restos de una gran estructura, aunque no pude determinar con qué fin habría sido construida. Y era en ese lugar donde estaba destinado a tener, mucho más tarde, una experiencia muy extraña, la primera intuición de un descubrimiento bastante extraño. Pero de eso hablaré a su debido tiempo. Al mirar a mi alrededor, guiado por un súbito pensamiento, desde una terraza en la cual me detuve un segundo, advertí que no había pequeñas casas a la vista. Al parecer, la casa individual y probablemente incluso el hogar eran cosa del pasado. Aquí y allá, entre el verde, había grandes edificios palaciegos, pero la casa y la cabaña, que constituyen rasgos tan característicos de nuestro paisaje inglés, habían desaparecido. Comunismo, me dije. Y pisándole los talones a este pensamiento vino otro. Miré a la media docena de personitas que me seguían y de pronto advertí que todas llevaban el mismo traje. Todas tenían el mismo rostro suave y sin vello. Todas tenían los mismos miembros infantiles y regordetes. ¿Acaso parezca extraño que no me haya dado cuenta antes de esto? Pero es de que era todo tan extraño. Ahora la cuestión me resulta bastante clara. En lo que hacía a su vestimenta y a todas las diferencias de contextura y porte que marcan hoy las diferencias entre los sexos, estas personas del futuro eran todas iguales. Y los niños me parecían una versión de sus padres en miniatura. Pensé en ese momento que debían ser extremadamente precoces, al menos en lo físico, y luego tuve oportunidad de corroborar de sobra mi opinión. Viendo la calma y la seguridad en la que vivían, sentí que aquel estrecho parecido entre los sexos era lo que cabía esperar. Después de todo, en la medida en que la fortaleza del hombre y la delicadeza de la mujer, la institución de la familia y la diferenciación de ocupaciones no son más que necesidades propias de una época de fuerza física. Cuando la población es equilibrada y abundante, que haya muchos nacimientos se convierte en un mal antes que en una bendición para el Estado. En aquellos lugares donde rara vez aparece la violencia y los hijos están seguros, hay menos necesidad, de hecho, no hay ninguna necesidad de contar con una familia eficiente, y la especialización de los sexos en función de las necesidades de los niños desaparece. Vemos algunos indicios de esto, incluso en nuestro propio tiempo, y en esta era del futuro era un hecho consumado. Esta, debo recordárselos, era la especulación que yo hacía en ese momento. Más tarde, habría de apreciar cuán lejos estaba de la realidad. Mientras reflexionaba sobre estas cosas, me llamó la atención una estructura bastante pequeña, como si se tratara de un pozo bajo una cúpula. Pensé al pasar que era muy extraño que aún no existiesen pozos, y luego retomé el hilo de mis especulaciones. No había grandes edificios en la cima de la colina, y como mi capacidad de caminar era evidentemente milagrosa, por primera vez me quedé solo. Con una extraña sensación de libertad y aventura, avancé hasta la cumbre. Allí encontré un banco hecho de un metal amarillo que no conseguí reconocer, desgastado en algunos lugares por una especie de óxido rosado y cubierto a medias por un musgo suave. Tenía apoyabrazos de fundición, labrados en forma de cabezas de grifo. En él me senté,
y contemplé el amplio paisaje de nuestro mundo bajo el ocaso de aquel largo día. Fue una de las vistas más dulces y agradables que haya tenido nunca. El sol ya se había hundido en el horizonte, y el oeste era una llamarada de oro, cruzada por algunas barras horizontales de púrpura y carmesí. Abajo, por el valle del Támesis, el río se extendía como una banda de acero pulido. He hablado ya de los grandes palacios distribuidos entre la vegetación, algunos en ruinas y otros ocupados. Aquí y allá una figura blanca o plateada emergía del vasto jardín de la tierra. Aquí y allá aparecía la aguda línea vertical de una cúpula o un obelisco. No había setos, ni señales de propiedad privada, ni evidencias de que hubiera agricultura. La tierra se había convertido en un enorme jardín. Mientras contemplaba esto, comencé a dar forma a mi interpretación de todo cuanto había visto, y en la elaboración de aquella noche, dicha interpretación era más o menos la siguiente. Más tarde, descubriría que solo tenía una verdad a medias, o apenas un destello de una faceta de la verdad. Tuve la impresión de encontrarme ante la decadencia de la humanidad. Aquel ocaso rojizo me hizo pensar en el ocaso de la especie humana. Por primera vez, comencé a advertir las extrañas consecuencias del esfuerzo social en el que estamos ahora comprometidos. Y aún así, puestos a pensar, se trata de una consecuencia bastante lógica. La fuerza es producto de la necesidad. La seguridad fomenta la debilidad. El proyecto de mejorar las condiciones de vida, el verdadero proceso civilizatorio que hace la vida cada vez más segura, habría avanzado a paso constante, hasta alcanzar su culminación. A cada triunfo de la humanidad sobre la naturaleza había seguido otro. Cosas que hoy no son más que sueños, habrían llegado a ser proyectos deliberadamente emprendidos y llevados adelante. Y el resultado era aquello que yo tenía ante mis ojos. Después de todo, la salubridad y la agricultura de hoy se encuentran todavía en una etapa rudimentaria. La ciencia de nuestra época no ha atacado más que a un pequeño departamento del ámbito de las enfermedades humanas, pero aún así extiende sus operaciones de manera constante y persistente. Nuestra agricultura y nuestra horticultura destruyen la maleza aquí y allá, y cultivan tal vez un número reducido de plantas saludables, dejando que la mayoría luche por equilibrarse como pueda. Mejoramos nuestras plantas y animales favoritos, y qué pocos son, de manera gradual, por medio de la cruza selectiva. Ahora un nuevo y mejor durazno. Ahora una uva sin semilla. Ahora una flor más dulce y más larga. Ahora una raza más conveniente de ganado. Las mejoramos gradualmente, porque nuestros ideales son vagos y tentativos, y nuestro conocimiento muy limitado. Porque la naturaleza también es tímida y lenta en nuestras torpes manos. Algún día, todo estará mejor organizado y será aún mejor. Esta es la dirección de la corriente, a pesar de los remansos. El mundo entero habrá de ser inteligente, educado y cooperante. Las cosas se moverán cada vez más y más rápido hacia el dominio de la naturaleza. Al final, de manera inteligente y cuidadosa, habremos de reajustar el equilibrio entre la vida animal y vegetal para adaptarlo a nuestras necesidades humanas. Y creo que en ese transcurso del tiempo que recorrí con mi máquina, los humanos ya habían logrado realizar este ajuste y probablemente habían alcanzado un nuevo equilibrio definitivo. No había mosquitos en el aire, no había malezas ni hongos en la tierra. Por todas partes se veían frutas y flores dulces y deliciosas. Mariposas brillantes revoloteaban aquí y allá. Se había alcanzado el ideal de la medicina preventiva. No había más enfermedades. Durante toda mi estadía, no vi ninguna evidencia de que existieran enfermedades contagiosas. Y más adelante,
Les contaré que estos cambios habían logrado afectar profundamente incluso los procesos de putrefacción y vejez. También se habían alcanzado grandes triunfos sociales. Vi que la humanidad disponía de espléndidas moradas. Iba lujosamente vestida, pero de momento no había encontrado a nadie ocupado en ninguna faena. No había señales de conflicto, de tipo social ni económico. La tienda, el anuncio, el tráfico, todo ese comercio que constituye la fibra de nuestro mundo, había desaparecido. Fue natural que en aquella noche dorada me sumergiera en la idea del paraíso social. Se habrían resuelto, supuse, las dificultades que plantea el aumento de la población, y ésta había cesado de aumentar. Pero ante semejante cambio en las condiciones de vida, sobrevienen adaptaciones inevitables. ¿Cuáles son? Salvo que la ciencia biológica sea un cúmulo de errores, las causas de la inteligencia y la energía del hombre, las adversidades y la libertad, esas condiciones bajo las cuales sobreviven las personas activas, fuertes y sutiles, y las débiles sucumben, condiciones que hacen valiosa la alianza cabal entre hombres capaces, la autocontención, la paciencia y la decisión, y la institución de la familia, y las emociones que de ella surgen, los celos feroces, la ternura por los hijos, la abnegación de los padres. Todo encuentra su justificación y fundamento en los inminentes peligros que acechan a los jóvenes. Pero ahora, ¿dónde están esos peligros inminentes? Hay un sentimiento en auge, y crecerá aún más, contra los celos conyugales, contra la valentía materna, contra las pasiones de todo tipo. Cosas innecesarias hoy, cosas que nos hacen sentir incómodos, supervivientes salvajes, inadaptados en una vida agradable y refinada. Pensé en la liviandad física de las personas, su falta de inteligencia y aquellas ruinas grandes y abundantes. Y esto fortaleció mi convicción de que habían alcanzado una conquista perfecta de la naturaleza, porque después de la batalla viene la calma. La humanidad había sido fuerte, enérgica e inteligente, y había usado su abundante vitalidad para alterar las condiciones en que vivía. Y ahora era el turno de la reacción de esas condiciones alteradas, bajo las nuevas circunstancias que aseguraban total comodidad y seguridad. Esa energía impaciente, que es nuestra fortaleza, se convirtió en debilidad. Incluso en nuestra época, ciertas tendencias y deseos que alguna vez fueron necesarios para nuestra supervivencia, resultan una constante fuente de error. El coraje físico y el amor por la batalla, por ejemplo, no son de gran ayuda. Pueden incluso ser impedimentos para el hombre civilizado, y en un estado de equilibrio físico y seguridad, la fuerza, tanto intelectual como física, estaría fuera de lugar. Supuse que durante muchísimos años no habría habido ningún peligro de guerra o violencia aislada, ningún peligro de las fieras salvajes, ninguna enfermedad desgastante que requiriese una constitución fuerte, ninguna necesidad de trabajar. Aquellos a los que nosotros llamaríamos débiles en nuestro actual contexto están, sin embargo, mejor equipados para una vida semejante. De hecho, allí no son débiles, y están mejor equipados, porque los que nosotros consideramos fuertes se verían agobiados en tal situación por el exceso de una energía que no sabrían cómo canalizar. Sin duda, la exquisita belleza de los edificios que veía era resultado de los últimos esfuerzos de la energía ahora inútil de la humanidad. Antes de alcanzar una perfecta armonía con las condiciones en que vivía, el florecimiento de ese triunfo dio comienzo a la gran paz definitiva.
Este ha sido siempre el destino de la energía en situaciones de seguridad. Se desvía hacia el arte y el erotismo, y luego se convierte en languidez y decadencia. Incluso el ímpetu artístico, tarde o temprano, habría de perecer. De hecho, ya casi había desaparecido en el tiempo que visité. Adornarse con flores, bailar, cantar bajo la luz del sol, aquello era todo lo que quedaba del espíritu artístico, y nada más. Pero hasta eso habría de desvanecerse en una feliz inactividad. Nuestro filo se mantiene sobre la piedra del dolor y la necesidad. Y según creía en ese momento, allí, aquella odiosa piedra al fin se había roto. Allí permanecía en la oscuridad cada vez mayor, mientras pensaba esta sencilla explicación. Había dominado el problema del mundo. Había dominado el secreto de aquella gente deliciosa. Tal vez los obstáculos que habían diseñado para el aumento de la población habían tenido demasiado éxito, y su número, en vez de mantenerse estable, incluso había disminuido. Eso explicaría las ruinas abandonadas. Mi explicación era muy sencilla y bastante plausible, como suelen serlo la mayoría de las teorías equivocadas.